En el invierno de 1899, Kansas vivió el frío más brutal registrado en su historia. Las temperaturas se desplomaron hasta menos 40 grados Fahrenheit y la nieve sepultó granjas enteras durante meses. Pero en el pequeño pueblo de Hayes, algo mucho más escalofriante que el clima estaba ocurriendo detrás de las puertas del almacén de los hermanos Parker. Cuando por fin llegó la primavera y la nieve se derritió, los investigadores descubrieron irregularidades en los registros de defunciones del condado que los perseguirían durante décadas. Más de 300 familias supuestamente habían muerto durante aquel invierno implacable, pero solo se encontraron 47 cuerpos en el cementerio del pueblo. El resto simplemente había desaparecido sin dejar rastro. Lo que los hermanos Parker estaban quemando en sus hornos industriales no era solo madera o carbón. Era evidencia del crimen sistemático y calculado más grande en la historia de Kansas, oculto bajo la apariencia de caridad cristiana y servicio comunitario. Antes de descubrir la verdad perturbadora sobre lo que Thomas y Samuel Parker hicieron durante aquellos meses helados, quiero que sepas que esta historia contiene detalles que han permanecido enterrados en archivos del condado durante más de un siglo. Si te fascinan las historias de crímenes reales que difuminan la línea entre los hechos y la leyenda, pulsa el botón de suscribirte y dime en los comentarios desde qué estado estás escuchando. Me encantaría saber hasta dónde llega esta historia. Los documentos que estoy a punto de compartir contigo fueron descubiertos en un sótano dañado por el agua, en el tribunal del condado de Hayes, y lo que revelan cambiará la forma en que piensas sobre la supervivencia, la desesperación y el lado oscuro de la naturaleza humana. El año 1899 comenzó con esperanza para los habitantes de Hayes, Kansas. Esta ciudad ferroviaria, de aproximadamente 8.000 almas, ya había soportado inviernos duros en el pasado, y la comunidad se enorgullecía de su cooperación vecinal y sus valores cristianos. El pueblo estaba ubicado estratégicamente junto al ferrocarril Kansas Pacific, que traía prosperidad y un flujo constante de colonos que buscaban reclamar su parte de la frontera estadounidense. La calle principal estaba llena de actividad: la tienda general, el banco, 3 iglesias y decenas de negocios que atendían a las comunidades agrícolas de los alrededores. Pero Hayes también era un pueblo construido al borde de lo desconocido. A solo 30 millas al oeste comenzaba lo que los vecinos llamaban las tierras vacías, enormes extensiones de pradera donde los colonos habían reclamado parcelas aisladas, a menudo a millas de distancia de sus vecinos más cercanos. Estas familias valientes habían construido sus vidas en casas de adobe de césped y chozas de madera, dependiendo por completo de su propio ingenio y de las ocasionales visitas al pueblo para conseguir suministros y sobrevivir. Thomas y Samuel Parker habían llegado a Hayes 5 años antes, en 1894, con suficiente capital para comprar un gran almacén en las afueras del pueblo. Los hermanos, que entonces rondaban los 30 años, se presentaban como emprendedores con una visión para servir a una comunidad en crecimiento. Thomas, el hermano mayor, era alto y delgado, con el cabello prematuramente canoso y unos ojos azules penetrantes que parecían evaluar el valor de todo lo que miraban. Samuel era más bajo y robusto, con manos encallecidas y una sonrisa permanente que nunca terminaba de llegar a sus ojos. Su modelo de negocio era simple, pero esencial. Ofrecían servicios de limpieza y gestión de propiedades para familias en crisis. Cuando los colonos morían por accidentes, enfermedades o por las duras realidades de la vida en la frontera, los hermanos Parker intervenían para encargarse de las consecuencias más difíciles. Viajaban a la propiedad de la familia fallecida, retiraban los cuerpos para un entierro adecuado, inventariaban y vendían las pertenencias personales, limpiaban la vivienda y la preparaban para nuevos ocupantes. En una época en la que la muerte era común y los recursos eran escasos, sus servicios cubrían una necesidad crucial. Los hermanos se habían ganado una reputación de discreción y eficiencia. Tenían 2 carretas pesadas, empleaban a varios trabajadores de medio tiempo y mantenían uno de los pocos hornos grandes de la zona. Instalado originalmente para procesar materiales recuperados y deshacerse de artículos imposibles de vender, el horno se convirtió en el centro de sus operaciones y las familias del lugar
confiaban en ellos para manejar sus momentos más difíciles con dignidad y respeto. Cuando el otoño dio paso al invierno de 1899, pocos podían haber previsto que la naturaleza estaba a punto de asestar el golpe más devastador en la historia de Kansas. Las primeras nevadas llegaron a principios de noviembre, varias semanas antes de lo habitual. Para diciembre, las temperaturas habían caído a niveles que los más veteranos aseguraban no haber vivido jamás. Las líneas del ferrocarril se volvieron poco fiables. Los viajes de suministro hacia las granjas aisladas se volvieron peligrosos y el pueblo de Hayes quedó cada vez más desconectado del mundo exterior. Pero Thomas y Samuel Parker vieron una oportunidad donde otros veían una catástrofe. Habían sobrevivido a inviernos anteriores, adaptando sus métodos, y poseían recursos que la mayoría de sus vecinos no tenía. Lo que nadie sabía era que los hermanos llevaban tiempo refinando su enfoque de aquel negocio macabro, buscando maneras de extraer el máximo beneficio de la tragedia humana. El brutal invierno de 1899 les daría oportunidades sin precedentes para perfeccionar sus métodos. La primera señal de que ese invierno sería diferente llegó el 18 de noviembre de 1899, cuando la temperatura cayó 30 grados de un día para otro. Sarah Henderson, encargada de la oficina del telégrafo, escribió más tarde en su diario que nunca había visto formarse hielo tan rápido en las ventanas. A la mañana siguiente, la plaza del pueblo estaba enterrada bajo 18 pulgadas de nieve, y el viento aullaba con una ferocidad que hacía imposible conversar al aire libre. En cuestión de días, el ferrocarril anunció que el servicio quedaba suspendido por tiempo indefinido. Las carretas de suministros del este dejaron de llegar y las familias dispersas por la pradera quedaron completamente aisladas. Los hermanos Parker, sin embargo, parecían extraordinariamente bien preparados para la crisis. Su almacén estaba abastecido con carbón, alimentos conservados y ropa de abrigo. Habían hecho adaptar su horno para que pudiera quemar múltiples tipos de combustible y poseían el único medio de transporte invernal realmente fiable de la zona, un trineo especialmente reforzado, diseñado para avanzar en nieve profunda. A medida que avanzaba diciembre, la situación se volvió desesperada. Las familias comenzaron a presentarse en el almacén de los hermanos Parker, buscando ayuda con combustible para calefacción, comida o transporte hacia el pueblo. Thomas y Samuel recibían a esas personas con una compasión aparente, ofreciendo ayuda y refugio. Sin embargo, quienes trabajaban de cerca con los hermanos empezaron a notar cambios sutiles en su comportamiento. Mary Kellerman, que actuaba como registradora informal del pueblo, declaró más tarde que los hermanos Parker visitaron su oficina repetidamente durante diciembre, haciendo preguntas detalladas sobre propiedad de tierras, leyes de herencia y procedimientos para transferir títulos. Decían que estaban planificando con anticipación los servicios de gestión de herencias que probablemente tendrían que prestar cuando terminara el invierno. En ese momento, Mary pensó que su preparación era admirable. Solo después comprendería el verdadero propósito de aquellas preguntas. Los hermanos también empezaron a realizar visitas regulares a granjas aisladas, supuestamente para comprobar cómo estaban las familias y ofrecer ayuda. Llegaban con suministros, ropa de abrigo y conversación animada. Pero, según testimonios de testigos descubiertos décadas después, esas visitas a menudo precedían desapariciones misteriosas. La familia Kowalski, que vivía a 12 millas al norte de Hayes, recibió la visita de los hermanos Parker el 14 de diciembre. Los vecinos encontraron su granja abandonada 3 días después, sin ninguna señal de a dónde había ido la familia. Los hermanos afirmaron que habían ayudado a los Kowalski a trasladarse con unos parientes en Missouri, pero nunca se encontró a tales parientes. A medida que se acercaba la Navidad, la temperatura alcanzó un mínimo impensable de menos 38 grados. La población del pueblo comenzó a disminuir, ya que las familias o bien huían hacia el este o simplemente desaparecían. Mientras tanto, los hermanos Parker parecían prosperar en medio del caos. Su horno ardía sin descanso, enviando una densa columna de humo negro al cielo gris. El olor que salía de su almacén no se parecía a nada que los habitantes del pueblo hubieran experimentado antes. Un hedor dulzón y enfermizo parecía adherirse a la ropa
y quedarse en las fosas nasales. El doctor Edmund Hartwell, médico del pueblo, intentó varias veces investigar el origen del olor. Sin embargo, cada vez que se acercaba al almacén, los hermanos lo apartaban con cortesía, pero con firmeza, alegando que estaban quemando materiales contaminados de casas donde las familias habían muerto por enfermedad. Dadas las circunstancias, el doctor Hartwell aceptó esa explicación, aunque dejó escrito en su diario médico que el olor era distinto a cualquier material relacionado con enfermedades que haya encontrado en mi práctica. Para el 1 de enero de 1900, la situación se había vuelto surrealista. El pueblo de Hayes, que apenas 2 meses antes albergaba a 8.000 residentes, ahora parecía tener menos de 2.000 almas. Los hermanos Parker afirmaban que la mayoría de las familias habían muerto por el frío o habían huido a regiones más cálidas. Ellos asumieron la enorme tarea de gestionar propiedades abandonadas, trabajando día y noche para recuperar lo que pudieran y preparar las casas para un eventual reasentamiento. Pero algunos vecinos observadores comenzaron a notar patrones inquietantes. Propiedades abandonadas se estaban transfiriendo a nuevos dueños con una velocidad inusual. Objetos valiosos de familias fallecidas aparecían en el almacén de los hermanos para su venta, a menudo pocos días después de las supuestas muertes. Y, lo más perturbador de todo, los hermanos parecían tener una extraña capacidad para predecir qué familias desaparecerían después. La primera persona en expresar preocupaciones serias sobre los hermanos Parker fue Janet Thorfield, una viuda que administraba una pequeña pensión cerca del centro del pueblo. Janet llevaba más de 20 años viviendo en Hayes y se enorgullecía de conocer a todas las familias en un radio de 50 millas. A medida que el invierno se intensificaba, comenzó a llevar notas detalladas sobre las familias que supuestamente habían muerto o huido. Sus registros, descubiertos en 1962, durante la remodelación de su antigua pensión, muestran un panorama inquietante de engaño sistemático. Según las notas de Janet, los hermanos Parker estaban reportando muertes de familias a un ritmo que desafiaba toda probabilidad estadística. Durante los meses de diciembre y enero, afirmaron haber gestionado las propiedades de 43 familias, desde parejas de ancianos hasta familias con niños pequeños. Sin embargo, las observaciones cuidadosas de Janet revelaban que muchas de esas familias habían estado sanas y contaban con suministros suficientes la última vez que ella las había visto. La familia Brennan, por ejemplo, había visitado la pensión de Janet el 20 de diciembre, bien alimentada y de buen ánimo. La señora Brennan incluso había comprado suministros para lo que describió como un invierno cómodo en su granja. Sin embargo, 5 días después, los hermanos Parker informaron que toda la familia había muerto congelada en su casa. Cuando Janet pidió presentar sus respetos en el funeral, le dijeron que los cuerpos habían quedado demasiado dañados por el frío para una despedida adecuada y que habían sido enterrados de inmediato. Discrepancias similares rodeaban el destino de la familia Williamson, la familia Krause y casi una docena de familias más. En cada caso, los hermanos Parker ofrecían explicaciones razonables para las muertes y gestionaban todos los arreglos con aparente profesionalismo. Pero las notas de Janet revelan un patrón de familias sanas que desaparecían de repente, seguido por la rápida liquidación de sus propiedades y pertenencias. Las sospechas de Janet se profundizaron cuando presenció algo que la perseguiría el resto de su vida. La noche del 15 de enero de 1900, caminaba frente al almacén de los hermanos Parker cuando oyó voces en el interior. A través de una rendija en el revestimiento de madera, vio lo que parecía ser una familia, un hombre, una mujer y 2 niños, de pie cerca del horno. La familia parecía estar angustiada, y Thomas Parker les hablaba en voz baja, con tono urgente. Janet no pudo distinguir las palabras, pero escuchó claramente a la mujer llorando y a uno de los niños preguntar, ¿cuándo podemos volver a casa? Janet esperó casi 1 hora, con la esperanza de ver salir a la familia del almacén. En vez de eso, oyó abrirse y cerrarse la puerta del horno varias veces,
seguido por el sonido de objetos pesados siendo movidos. Cuando por fin reunió el valor para volver a mirar por la rendija, solo vio a Thomas y Samuel Parker trabajando metódicamente para alimentar el horno con materiales. La familia ya no estaba. A la mañana siguiente, Janet preguntó discretamente por la familia que había visto. La descripción que dio coincidía con la familia Hendricks, que supuestamente había muerto congelada en su granja 2 días antes. Cuando Janet expresó su confusión por haberlos visto vivos la noche anterior, le dijeron que debía de haberse equivocado. El duelo y la preocupación, explicaron los hermanos con tono comprensivo, podían jugarle malas pasadas a la mente en tiempos tan difíciles, pero Janet estaba segura de lo que había visto. Comenzó a prestar más atención a las actividades de los hermanos Parker, observando sus idas y venidas y anotando patrones de comportamiento. Lo que descubrió fue un nivel de organización y eficiencia que parecía imposible para unos servicios legítimos de gestión de propiedades. Los hermanos trabajaban con la precisión de hombres que habían perfeccionado sus métodos con mucha práctica, a través de observaciones cuidadosas y, más tarde, del testimonio de testigos sobrevivientes, fue emergiendo una imagen de cómo los hermanos Parker habían transformado su negocio legítimo en algo mucho más siniestro. Su enfoque era metódico, calculado y diseñado para explotar tanto la desesperación del invierno como la confianza de su comunidad. Los hermanos habían desarrollado lo que solo puede describirse como un proceso sistemático para adquirir y deshacerse de propiedades y de sus dueños. Comenzaban por identificar a las familias vulnerables, aquellas que vivían aisladas, tenían posesiones valiosas o carecían de vínculos fuertes con la comunidad en general. Luego se acercaban con el pretexto de ofrecer ayuda, usando su reputación y sus recursos para ganarse la confianza de la familia. Una vez que habían establecido una relación, los hermanos aumentaban gradualmente la dependencia de la familia hacia sus servicios. Les proporcionaban combustible para calefacción, comida y transporte, siempre presentándose como benefactores generosos. Sin embargo, según pruebas descubiertas más tarde, en realidad estaban creando condiciones que hacían a esas familias más vulnerables y más aisladas. Los hermanos habían adquirido un conocimiento detallado de las leyes de propiedad y de los procedimientos de herencia, lo que les permitía falsificar documentos y manipular registros oficiales. También habían desarrollado relaciones con personas clave en la administración del condado, obteniendo aviso anticipado sobre transferencias de propiedades y trámites legales. Y, lo más importante, habían perfeccionado métodos para deshacerse de la evidencia sin dejar rastro de sus actividades. Cuando llegaba el momento de eliminar a una familia, los hermanos la atraían al almacén con algún pretexto, a menudo diciendo que necesitaban ayuda con asuntos de herencia o que habían encontrado parientes que podían brindar apoyo. Una vez que la familia estaba dentro del almacén, era reducida y asesinada. Los hermanos habían diseñado su horno para alcanzar temperaturas extremadamente altas, lo que les permitía deshacerse de los cuerpos por completo, mientras destruían al mismo tiempo cualquier efecto personal que pudiera ser rastreado. La genialidad de su sistema era que operaba dentro del contexto de actividades comerciales legítimas. Los hermanos eran conocidos como limpiadores de propiedades y gestores de bienes, así que la presencia de pertenencias personales en su almacén parecía completamente normal. El funcionamiento constante del horno se explicaba como algo necesario para eliminar materiales contaminados y artículos imposibles de vender. Incluso, el olor que salía de sus operaciones podía atribuirse a la quema de materiales orgánicos procedentes de casas abandonadas. El diario médico del Dr. Hartwell, descubierto en 1978, aporta información adicional sobre los métodos de los hermanos. El médico señaló que, durante el invierno de 1899 a 1900, nunca fue llamado para examinar ninguno de los cuerpos que los hermanos Parker afirmaban haber encontrado. En todos los casos, le decían que los cuerpos habían quedado demasiado dañados por el frío o la enfermedad como para justificar un examen médico. Esto era sumamente inusual, ya que el Dr. Hartwell normalmente participaba en la determinación de la causa de muerte para fines legales y de seguros. Los hermanos también habían desarrollado un sistema eficiente
para liquidar propiedad robada. Revisaban las pertenencias de sus víctimas, guardaban los artículos valiosos para venderlos después y quemaban todo lo que pudiera vincularse con personas concretas. Mantenían inventarios detallados de sus adquisiciones, que más tarde decían que correspondían a compras legítimas o a operaciones de rescate de bienes. Lo más perturbador de todo es que los hermanos parecen haber desarrollado mecanismos psicológicos para justificar sus actos. En cartas encontradas entre los efectos personales de Thomas Parker, él describía sus actividades como trabajo de misericordia y afirmaba que estaban librando a las familias del sufrimiento que soportarían durante el duro invierno. El diario de Samuel Parker, hallado décadas después, contiene entradas que sugieren que realmente creía que estaban prestando un servicio a la comunidad, evitando muertes lentas por hambre y congelación. A mediados de enero de 1900, los hermanos Parker habían alcanzado el punto máximo de su eficiencia. La temperatura no había subido de menos 20 grados en más de 3 semanas, y el pueblo de Hayes estaba prácticamente aislado del mundo exterior. En esas condiciones, los hermanos actuaban con una impunidad casi total, convencidos de que sus actividades pasarían desapercibidas y no serían investigadas. Durante ese periodo, gestionaron lo que después afirmaron que eran las propiedades de más de 60 familias. La imposibilidad matemática de esa cifra debería haber despertado sospechas de inmediato, pero las condiciones extremas hacían imposible la supervisión normal. El tribunal del condado a menudo quedaba inaccesible por la nieve, el ferrocarril seguía suspendido y la comunicación con las autoridades estatales era prácticamente imposible. Los hermanos también habían refinado su proceso de selección para centrarse en familias con las propiedades y posesiones más valiosas. Mantenían registros detallados de propiedad de tierras, ganado y bienes almacenados, lo que les permitía priorizar objetivos según su beneficio potencial. Habían desarrollado la capacidad de falsificar documentos de transferencia de propiedad con una habilidad notable, completando a menudo transacciones que, en circunstancias normales, habrían requerido semanas de trámites legales. La evidencia sugiere que, durante el periodo más intenso, los hermanos estaban procesando varias familias por semana. Su almacén operaba las 24 horas, con el horno encendido de forma continua y trabajadores moviendo materiales dentro y fuera a todas horas. Los hermanos habían reclutado a varios cómplices entre los residentes desesperados del pueblo, ofreciéndoles comida y refugio a cambio de ayuda con sus supuestos servicios de gestión de propiedades. Estos cómplices, que probablemente desconocían el verdadero alcance de las actividades de los hermanos, aportaron testimonios cruciales cuando finalmente salió a la luz la verdad. Describieron un almacén lleno de pertenencias personales, muebles y artículos del hogar de decenas de familias. Vieron a los hermanos clasificar ropa, juguetes y objetos personales con la eficiencia de comerciantes experimentados. Y, lo más revelador, informaron que los hermanos mantenían listas detalladas de nombres, direcciones y descripciones de propiedades que actualizaban constantemente. Uno de los cómplices, un hombre llamado Frank Kohler, declaró más tarde que había sido contratado para ayudar a trasladar materiales de rescate desde el almacén hasta el horno. Describió que cargaba fardos de ropa, muebles y lo que él creía que era ropa de cama contaminada de casas abandonadas. Sin embargo, señaló que muchos de los artículos parecían estar en excelente estado y que algunos incluían efectos personales que las familias nunca habrían dejado atrás voluntariamente. Frank también informó que los hermanos mantenían un control estricto sobre el acceso a ciertas áreas del almacén. Había habitaciones en las que los trabajadores tenían prohibido entrar y momentos en los que todos los empleados debían abandonar por completo las instalaciones. Los hermanos explicaban estas restricciones como algo necesario para manejar materiales contaminados o procesar documentos sensibles de herencias. Pero Frank comprendió más tarde que, muy probablemente, esos eran los momentos en que los hermanos se deshacían de los cuerpos. La eficiencia de la operación estaba igualada por su secretismo. Los hermanos habían desarrollado un sistema elaborado de explicaciones y coartadas
para cada aspecto de sus actividades. Mantenían correspondencia con familiares ficticios de familias fallecidas, creaban avisos falsos de salida para familias que supuestamente habían huido a otros estados, e incluso organizaban cartas periódicas de familias que, en teoría, seguían vivas si bien en lugares lejanos. La primera grieta en el sistema aparentemente perfecto de los hermanos Parker llegó de una fuente inesperada: el juguete de un niño que debería haber sido quemado meses antes. El 14 de febrero de 1900, una niña llamada Emma Schultz jugaba cerca del almacén cuando encontró un pequeño caballo de madera parcialmente enterrado en la nieve. El juguete estaba tallado a mano y llevaba las iniciales P.B. de Peter Brennan, el hijo de 6 años de la familia que supuestamente había muerto congelada en diciembre. Emma llevó el juguete a su madre, quien lo reconoció de inmediato como perteneciente a la familia Brennan. La señora Schultz había visto a Peter jugando con ese caballo apenas unos días antes de la supuesta muerte de la familia, y sabía que era su posesión más preciada. La idea de que el juguete hubiera sido dejado atrás o desechado parecía imposible. Peter jamás se habría separado de él por voluntad propia. La señora Schultz compartió sus preocupaciones con Janet Thorfield, que llevaba tiempo documentando en silencio sus propias sospechas sobre los hermanos Parker. Juntas, comenzaron a investigar de forma más sistemática, comparando notas y observaciones sobre las familias que supuestamente habían muerto o huido durante el invierno. Lo que descubrieron fue un patrón de discrepancias que no podía explicarse por coincidencia ni por confusión. Las dos mujeres se dieron cuenta de que necesitaban ayuda, pero acudir a las autoridades locales parecía imposible. El sheriff, el subalguacil Tom Brennan, sin parentesco con la familia fallecida, estaba desbordado por la crisis y dependía en gran medida de los informes de los hermanos Parker sobre muertes y desapariciones. El juez del condado era prácticamente inalcanzable debido a la nieve, y las autoridades estatales estaban lidiando con crisis similares en todo Kansas. En lugar de eso, Janet y la señora Schultz decidieron reclutar a otros residentes preocupados para ayudar en la investigación. Se acercaron al Dr. Hartwell, que estaba inquieto por no haber podido examinar ninguno de los cuerpos que los hermanos afirmaban haber encontrado. También contactaron con Mary Kellerman, la encargada de los registros, quien se sentía incómoda por las repetidas preguntas de los hermanos sobre leyes de propiedad y procedimientos de herencia. Este pequeño grupo de investigadores comenzó a reunirse en secreto para comparar observaciones y documentar sus preocupaciones. Descubrieron que cada uno había notado aspectos distintos del comportamiento sospechoso de los hermanos Parker, pero, al unirlo todo, la evidencia dibujaba un panorama perturbador de engaño sistemático y posible actividad criminal. El Dr. Hartwell aportó su experiencia médica, señalando que las causas de muerte reportadas a menudo no coincidían con las circunstancias supuestas. Mary Kellerman aportó información sobre las irregularidades legales en las transferencias de propiedades y en los arreglos de herencias. Janet Thorfield ofreció observaciones detalladas sobre las actividades y horarios de los hermanos. La señora Schultz aportó su conocimiento de las familias involucradas y de sus circunstancias personales. Juntos, comenzaron a reconstruir una línea de tiempo de los hechos que ponía en duda cada parte de la versión oficial de los hermanos. Identificaron familias que supuestamente habían muerto, pero cuyas circunstancias hacían improbable ese desenlace. Documentaron transferencias de propiedades que ocurrieron con una rapidez imposible. Señalaron la ausencia de cuerpos, funerales y de los procedimientos normales que deberían haber acompañado tantas muertes. Lo más importante es que comenzaron a desarrollar una teoría sobre lo que realmente podía estar ocurriendo con las familias desaparecidas. El funcionamiento constante del horno, los olores extraños, el acceso de los hermanos a familias aisladas y la naturaleza sistemática de las desapariciones apuntaban a una conclusión casi demasiado horrible para contemplarla. Armados con su evidencia, y con una certeza cada vez mayor sobre los crímenes de los hermanos Parker, el grupo de investigadores enfrentó una decisión crucial. Podían seguir reuniendo pruebas
y esperar que la primavera trajera autoridades externas capaces de realizar una investigación adecuada, o podían actuar de inmediato para evitar más muertes. La decisión se tomó por ellos cuando se enteraron de que los hermanos planeaban visitar a la familia Kowalski, una de las últimas granjas aisladas que quedaban en la zona. La noche del 22 de febrero de 1900, el Dr. Hartwell y Janet Thorfield decidieron seguir a los hermanos Parker en su visita a la familia Kowalski. Viajaron en trineo, manteniéndose lo bastante lejos para no ser detectados, pero lo bastante cerca para observar las actividades de los hermanos. Lo que presenciaron les daría la confirmación final de sus peores temores. Los hermanos llegaron a la granja de los Kowalski al atardecer, llevando suministros y presentándose como vecinos preocupados. Fueron recibidos con calidez por la familia, que llevaba semanas aislada, y agradecía el contacto. El Dr. Hartwell y Janet observaron desde lejos cómo los hermanos entraban en la casa y pasaban varias horas dentro. Alrededor de la medianoche, los hermanos salieron de la casa con la familia Kowalski, los padres y 3 hijos. La familia parecía estar cargando pertenencias personales y daba la impresión de estar preparándose para viajar. Los hermanos subieron a la familia a su trineo y comenzaron el trayecto de regreso hacia el pueblo. El Dr. Hartwell y Janet los siguieron a una distancia prudente, esperando ver a la familia llegar a salvo a Hayes. En lugar de eso, el trineo de los hermanos fue directamente a su almacén. La familia fue conducida al interior y el edificio quedó asegurado. El Dr. Hartwell y Janet esperaron durante horas, esperando ver salir a la familia, pero al amanecer no había señal de ellos. La única actividad era el funcionamiento continuo del horno, que parecía arder con una intensidad inusual. Convencidos de que habían sido testigos del secuestro de la familia Kowalski, el Dr. Hartwell y Janet regresaron al pueblo para reunir a sus compañeros investigadores. Se dieron cuenta de que ya no podían esperar a las autoridades externas. Tenían que actuar de inmediato para salvar a la familia Kowalski y evitar más muertes. El grupo decidió enfrentar directamente a los hermanos Parker, exigiendo una explicación por la desaparición de la familia Kowalski y presentando sus pruebas sobre las actividades sospechosas de los hermanos. Se acercaron al almacén la mañana del 23 de febrero, armados con su documentación y preparados para una confrontación. Thomas Parker los recibió en la puerta del almacén, manteniendo su característica actitud serena. Cuando le preguntaron por la familia Kowalski, explicó que sufrían congelación severa y desnutrición y que él y Samuel los habían trasladado con unos parientes en Junction City. Dio explicaciones detalladas para todas las preocupaciones de los investigadores, descartando sus pruebas como malentendidos y coincidencias. Sin embargo, el Dr. Hartwell hizo una observación crucial durante aquella confrontación. Mientras Thomas Parker hablaba, el médico notó manchas en la ropa del hombre que parecían sangre. Cuando se lo señaló, Thomas afirmó que había estado sacrificando ganado para preparar alimentos, pero el Dr. Hartwell, gracias a su formación médica, reconoció que las manchas eran compatibles con sangre humana y no con sangre animal. La confrontación se intensificó cuando Janet Thorfield exigió registrar el almacén en busca de pruebas de la presencia de la familia Kowalski. Thomas Parker se negó, alegando que el edificio contenía materiales sensibles y objetos contaminados que podían suponer riesgos para la salud. Sin embargo, su negativa solo aumentó las sospechas de los investigadores y los convenció de que sus peores temores estaban justificados. Al no poder obtener acceso voluntario al almacén, el grupo de investigadores decidió involucrar a lo que quedaba de las autoridades locales. Se acercaron al subalguacil Tom Brennan, presentaron sus pruebas y exigieron una investigación oficial. Aunque al principio se mostró escéptico, Brennan terminó convencido por la acumulación de evidencias y la urgencia de la situación. El 25 de febrero de 1900, el subalguacil Brennan, acompañado por el Dr. Hartwell y otros 3 voluntarios, entró por la fuerza en el almacén de los hermanos Parker. Lo que encontraron en el interior se convertiría en el tema de informes oficiales, procesos penales y décadas de investigación. El almacén estaba dividido en varias secciones, cada una con una función distinta dentro de la operación de los hermanos. El área principal contenía cientos de objetos personales, ropa, muebles,
herramientas y artículos del hogar, organizados con un cuidado meticuloso. Cada objeto estaba catalogado y etiquetado, lo que sugería un enfoque sistemático de gestión de inventario. En una habitación aparte, los investigadores encontraron registros detallados de las actividades de los hermanos. Esos documentos incluían mapas de propiedades, información sobre familias, registros financieros y correspondencia relacionada con transacciones de herencias. El nivel de detalle era impresionante. Los hermanos habían mantenido archivos completos sobre prácticamente todas las familias de la zona, incluyendo información sobre sus recursos, vulnerabilidades y valor potencial. Lo más perturbador eran los efectos personales que deberían haber sido enterrados con las familias fallecidas. Los investigadores encontraron joyas, fotografías familiares, objetos religiosos y otras pertenencias de las que ninguna familia se habría desprendido voluntariamente. Esos artículos estaban clasificados y catalogados como si fueran mercancía, con notas que indicaban su valor estimado y su posible reventa. La zona del horno proporcionó la evidencia más horrorosa. Los hermanos habían modificado su horno para que alcanzara temperaturas extremadamente altas, capaces de consumir por completo materiales orgánicos. Alrededor del horno, los investigadores encontraron fragmentos óseos, ropa parcialmente quemada y otros restos que sugerían que los hermanos habían usado el horno para deshacerse de cuerpos humanos. El Dr. Hartwell recogió muestras de los fragmentos óseos y de otros materiales orgánicos para analizarlos. Su examen médico confirmó que los restos eran humanos y correspondían a múltiples individuos de distintas edades. El médico estimó que el horno se había utilizado para deshacerse de decenas de cuerpos, posiblemente más de 100, durante los meses de invierno. Los investigadores también descubrieron evidencia de las actividades más recientes de los hermanos. En una habitación cerrada con llave, encontraron las pertenencias personales de la familia Kowalski, incluidos los juguetes de los niños y la ropa de los padres. Los objetos estaban colocados como si hubieran sido clasificados y catalogados recientemente, lo que sugería que la familia había sido procesada en los días previos. Lo más escalofriante de todo fue un diario llevado por Samuel Parker que contenía descripciones detalladas de los métodos y la filosofía de los hermanos. El diario revelaba que los hermanos habían desarrollado gradualmente su sistema durante varios años, perfeccionando sus técnicas y justificando sus actos mediante una lógica retorcida de misericordia y eficiencia. Cuando fueron confrontados con las pruebas encontradas en su almacén, los hermanos Parker intentaron al principio mantener su inocencia, alegando que habían estado operando un servicio legítimo de gestión de herencias y que cualquier irregularidad era consecuencia de las condiciones extremas del invierno. Sin embargo, la abrumadora evidencia física y el testimonio de los testigos hicieron imposible negar su culpabilidad. Thomas Parker, el hermano mayor, terminó ofreciendo una confesión parcial a cambio de garantías de que su hermano menor sería perdonado de la ejecución. Su confesión reveló el alcance total de sus actividades y proporcionó detalles sobre sus métodos, sus motivaciones y el número de familias que habían matado. Según la confesión de Thomas, los hermanos habían eliminado a 47 familias durante el invierno de 1899 a 1900, lo que representaba aproximadamente 200 víctimas individuales. Habían comenzado sus actividades como respuesta a las condiciones extremas, dirigiéndose inicialmente a familias que ya estaban cerca de morir por frío y hambre. Sin embargo, a medida que su sistema se volvió más refinado y rentable, comenzaron a buscar activamente familias sanas con propiedades valiosas. Los hermanos habían desarrollado métodos sofisticados para atraer a las familias a su almacén, a menudo afirmando que habían encontrado parientes que podían ayudarlas o que necesitaban ayuda con asuntos de herencia. Una vez que las familias estaban dentro del almacén, eran reducidas y asesinadas, normalmente por asfixia o trauma contundente, para evitar dejar evidencia de sangre. Luego, los cuerpos eran procesados en su horno modificado, que podía consumir completamente restos humanos en cuestión de horas. Las pertenencias personales se clasificaban y catalogaban, los objetos valiosos se guardaban para la reventa,
y todo lo demás se destruía. Los hermanos habían creado un elaborado sistema de documentación falsa para explicar las desapariciones de las familias y facilitar la transferencia de sus propiedades. Samuel Parker, el hermano menor, aportó detalles adicionales sobre su estado psicológico durante el invierno. Describió cómo, poco a poco, se habían insensibilizado ante los asesinatos, viéndolos como una función de negocio necesaria y no como homicidios. Afirmó que se habían convencido a sí mismos de que prestaban un servicio a la comunidad al evitar muertes lentas por hambre y congelación. El juicio de los hermanos se convirtió en uno de los procesos penales más notorios de la historia de Kansas. La evidencia en su contra era abrumadora, incluyendo restos físicos, confesiones documentadas y testimonios de múltiples testigos. El juicio reveló el alcance total de sus crímenes y ofreció una visión de los mecanismos psicológicos que les habían permitido cometer asesinatos tan sistemáticos. Ambos hermanos fueron declarados culpables de múltiples cargos de asesinato y condenados a muerte. Sin embargo, el proceso legal se complicó por cuestiones de jurisdicción, por las circunstancias extremas del invierno y por la dificultad de probar delitos específicos cuando tanta evidencia había sido destruida. El descubrimiento de los crímenes de los hermanos Parker provocó una conmoción en Kansas y en toda la región. La naturaleza sistemática de sus asesinatos, los métodos sofisticados que emplearon y la cantidad de víctimas implicadas hicieron de su caso algo único en la historia criminal estadounidense. El juicio fue cubierto ampliamente por periódicos de todo el Medio Oeste, y el caso se convirtió en objeto de estudio para criminólogos y juristas. Las consecuencias inmediatas del descubrimiento crearon graves problemas para la comunidad de Hayes. Las actividades de los hermanos habían provocado la pérdida de una parte importante de la población del pueblo, y muchos registros de propiedad habían sido falsificados o destruidos. Los procedimientos legales continuaron durante años, mientras las autoridades intentaban determinar quiénes eran los legítimos dueños de las propiedades transferidas ilegalmente. El caso también planteó preguntas difíciles sobre la responsabilidad comunitaria y sobre los sistemas que habían permitido que esos crímenes pasaran desapercibidos. Muchos residentes lucharon con la culpa por no haber reconocido las señales de las actividades de los hermanos, y algunos se culparon por haber confiado en ellos a pesar de ciertas señales de advertencia. El Dr. Hartwell, que había desempeñado un papel crucial en la exposición de los hermanos, quedó profundamente afectado por la experiencia. Las entradas de su diario médico de ese periodo revelan a un hombre enfrentándose al impacto psicológico de descubrir un mal tan sistemático dentro de su propia comunidad. Continuó ejerciendo la medicina en Hayes, pero nunca se recuperó por completo del trauma de la investigación. Janet Thorfield, la encargada de la pensión que primero sospechó de los hermanos, se convirtió en una especie de heroína local por su persistencia al investigar sus actividades. Sin embargo, también cargó con la idea de que una intervención más temprana tal vez habría salvado vidas. Siguió viviendo en Hayes hasta su muerte, en 1934, manteniendo siempre registros detallados de la actividad comunitaria y permaneciendo alerta ante señales de crímenes similares. El caso tuvo implicaciones más amplias para la aplicación de la ley y la supervisión comunitaria. Demostró cómo las circunstancias extremas podían ofrecer cobertura para actividades criminales y subrayó la importancia de mantener supervisión oficial incluso durante situaciones de crisis. El caso se convirtió en tema de estudio en academias de policía y facultades de derecho, usado como ejemplo de cómo criminales sistemáticos podían explotar la confianza comunitaria y las circunstancias extremas. A pesar de la extensa investigación, los procesos judiciales y años de estudios posteriores, muchas preguntas sobre los crímenes de los hermanos Parker siguen sin respuesta. El número real de víctimas quizá nunca se conozca, ya que los registros de los hermanos estaban incompletos y mucha evidencia fue destruida en su horno. Algunas estimaciones sugieren que el número de víctimas pudo haber sido significativamente mayor que las 47 familias mencionadas en la confesión de Thomas Parker. Los antecedentes de los hermanos y el origen de su conducta criminal
siguen siendo un misterio. A pesar de una investigación exhaustiva, las autoridades nunca pudieron determinar con certeza si los hermanos habían cometido crímenes similares antes de llegar a Hayes o si sus actividades fueron únicamente resultado de las condiciones extremas del invierno de 1899 a 1900. Algunas pruebas sugieren que pudieron haber estado involucrados en actividades sospechosas en otros lugares, pero nunca se establecieron conexiones definitivas. El destino de algunas familias sigue siendo desconocido. Aunque los hermanos confesaron haber matado a 47 familias, los registros sugieren que otras familias adicionales desaparecieron durante el invierno sin explicación. Algunas de esas familias pudieron haber muerto por causas naturales o haber huido a otros lugares, pero sigue existiendo la posibilidad de que las actividades de los hermanos fueran aún más extensas de lo que admitieron. Los aspectos psicológicos del caso continúan fascinando a investigadores y criminólogos. La capacidad de los hermanos para mantener una fachada de respetabilidad mientras cometían asesinatos sistemáticos, plantea preguntas sobre la naturaleza del mal y sobre los factores que pueden llevar a individuos corrientes a cometer crímenes extraordinarios. El uso de justificaciones religiosas y caritativas para sus actos ofrece una visión de los mecanismos psicológicos que los criminales emplean para racionalizar su conducta. El caso también plantea preguntas más amplias sobre la naturaleza de la comunidad y los sistemas que mantienen unidas a las sociedades. Los residentes de Hayes habían confiado en los hermanos Parker por su reputación y su aparente respetabilidad, demostrando cómo los criminales pueden explotar la confianza social y los vínculos comunitarios para facilitar sus delitos. Los hermanos Parker fueron ejecutados el 15 de octubre de 1900 en la Penitenciaría Estatal de Kansas, en Lansing. Sus muertes pusieron fin legal a una de las peores oleadas criminales de la historia de Estados Unidos, pero el impacto de sus actos siguió resonando en la comunidad de Hayes y en toda la región durante décadas. El caso sigue siendo uno de los ejemplos de asesinato sistemático mejor documentados de la historia criminal estadounidense. Los registros que sobrevivieron, incluidos expedientes judiciales, testimonios de testigos y evidencia física, ofrecen una imagen completa de cómo dos individuos fueron capaces de explotar circunstancias extremas para cometer crímenes de alcance y brutalidad sin precedentes. La historia de los hermanos Parker sirve como recordatorio del potencial de maldad que puede existir dentro de comunidades aparentemente normales y de la importancia de mantenerse vigilantes incluso en tiempos de crisis. Sus crímenes demostraron cuán rápido pueden romperse los vínculos sociales bajo una presión extrema, y cómo los criminales pueden explotar la confianza de una comunidad para facilitar sus actividades. Hoy, el lugar donde estuvo el almacén de los hermanos Parker, en Hayes, Kansas, está señalado con un memorial sencillo dedicado a las víctimas de sus crímenes. Ese memorial sirve como recordatorio de la importancia de la vigilancia comunitaria y de la necesidad de proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad, incluso en tiempos de extrema dificultad. El caso sigue siendo estudiado por criminólogos, historiadores y juristas como un ejemplo de cómo las circunstancias extremas pueden servir de cobertura para la actividad criminal y de cómo las comunidades pueden trabajar juntas para exponer y detener ese tipo de crímenes. La investigación que llevó a la captura de los hermanos demuestra la importancia de la participación ciudadana en la aplicación de la ley y el poder de la acción comunitaria frente al mal. Esta historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, siempre hay personas dispuestas a levantarse en defensa de la justicia y de sus comunidades. El valor de Janet Thornfield, del Dr. Hartwell y de los demás investigadores que expusieron los crímenes de los hermanos Parker sirve de inspiración para todos aquellos que enfrentan decisiones morales difíciles en sus propias vidas. Incluso después de la ejecución de los hermanos, continuaron apareciendo descubrimientos inquietantes en Hayes y en las zonas cercanas. En marzo de 1901, casi un año después de que terminaran los juicios, obreros que renovaban el sótano de la vieja iglesia metodista encontraron una colección de objetos personales
que había sido escondida bajo el suelo de madera. El escondite incluía joyas, fotografías familiares, juguetes infantiles y artefactos religiosos que coincidían con descripciones de pertenencias de familias que los hermanos Parker habían afirmado haber procesado. El hallazgo más escalofriante fue un libro de cuentas encuadernado en cuero que parecía contener registros detallados de las actividades de los hermanos desde 1897, 2 años antes del invierno infame. Las entradas estaban escritas en un sistema codificado que tardó meses en ser descifrado por los investigadores, pero, una vez traducidas, revelaron que los hermanos habían estado eliminando sistemáticamente a familias aisladas durante mucho más tiempo de lo que nadie había sospechado. Según las entradas codificadas, los hermanos habían matado al menos a 15 familias durante los inviernos de 1897 y 1898, perfeccionando sus métodos y ganando confianza antes de la Gran Matanza de 1899. Las entradas describen sus técnicas con detalle clínico, incluyendo cómo aprendieron a deshacerse por completo de los cuerpos, cómo falsificar documentos de propiedad y cómo manipular la percepción de la comunidad sobre sus actividades. El libro también contenía perturbadoras pistas psicológicas sobre la mentalidad de los hermanos. Thomas Parker había escrito extensas justificaciones de sus actos, describiendo a sus víctimas como cargas para la sociedad y afirmando que estaban llevando a cabo una selección natural al eliminar a los débiles y vulnerables. Las entradas de Samuel Parker eran más prácticas, centradas en la logística de sus operaciones y en los beneficios económicos de sus crímenes. Lo más aterrador eran las entradas que describían los experimentos de los hermanos con distintos métodos de asesinato. Habían probado diversos enfoques, buscando métodos que fueran eficientes, silenciosos y que dejaran la menor cantidad posible de evidencia. El libro reveló que, al principio, habían usado veneno obtenido de suministros agrícolas, pero que finalmente se decidieron por la asfixia y el trauma por golpes contundentes como técnicas preferidas. El descubrimiento del libro obligó a las autoridades a reabrir la investigación y a reconsiderar el alcance total de los crímenes de los hermanos. La revelación de que llevaban al menos 3 años matando familias significaba que el número total de víctimas podía haber superado con creces las 300 personas, convirtiendo su caso en una de las oleadas de asesinatos en serie más extensas de la historia de Estados Unidos. A medida que se difundieron las noticias sobre la evidencia adicional, varias personas se presentaron con relatos que aportaron nueva información sobre las actividades de los hermanos. Estos testimonios, recopilados por investigadores estatales entre 1901 y 1903, dibujaron la imagen de una empresa criminal que había operado con una eficiencia y un engaño impactantes. Margaret Kowalski, la única superviviente de la familia que el Dr. Hartwell y Janet Thorfield habían visto ser llevada al almacén, ofreció el relato más detallado sobre los métodos de los hermanos. Margaret había estado visitando a unos parientes en Junction City cuando su familia fue eliminada, y regresó a Hayes en la primavera de 1900 para encontrar que toda su familia supuestamente había muerto por exposición al frío. Su testimonio reveló que los hermanos habían estado planeando la eliminación de su familia durante meses, esperando la oportunidad adecuada para actuar cuando ella estuviera ausente. Según Margaret, los hermanos visitaron a su familia repetidamente durante el otoño de 1899, ofreciendo ayuda para los preparativos del invierno y ganándose poco a poco la confianza de la familia. Les habían proporcionado combustible de calefacción contaminado que ardía de forma ineficiente, obligándolos a depender de los hermanos para conseguir suministros adicionales. También habían difundido rumores en el pueblo de que la familia Kowalski padecía una enfermedad contagiosa, aislándola de posibles ayudas. El testimonio de Margaret también reveló que los hermanos habían estado envenenando sistemáticamente a familias aisladas con pequeñas dosis de arsénico obtenido de suministros agrícolas. Ese veneno debilitaba a las víctimas y las hacía más vulnerables al frío y a la enfermedad, creando condiciones que hacían que sus muertes parecieran naturales. Luego, los hermanos ofrecían ayuda a esas familias debilitadas
y finalmente las atraían al almacén para eliminarlas. Otro testimonio crucial vino de Henry Kellerman, hermano de Mary Kellerman, quien había trabajado brevemente como empleado de medio tiempo para los hermanos Parker durante el invierno de 1899. Henry había sido contratado para ayudar en lo que él creía que era un trabajo legítimo de limpieza de propiedades, pero presenció actividades que ya entonces le inquietaron y que, más tarde, lo aterrorizaron cuando comprendió su verdadera naturaleza. Henry describió que estuvo presente cuando los hermanos procesaban las pertenencias de familias eliminadas recientemente. Los vio clasificar objetos personales con fría eficiencia, separando los artículos valiosos de las pertenencias sentimentales. Los hermanos mostraban un interés particular por las fotografías familiares y los documentos, que estudiaban con cuidado antes de quemarlos en su horno. Lo más perturbador fue el relato de Henry sobre las conversaciones de los hermanos durante esas sesiones. Hablaban de sus víctimas con una indiferencia casual, refiriéndose a ellas por el valor de sus propiedades, y no por sus nombres. Thomas Parker solía comentar la eficiencia de sus operaciones, expresando satisfacción por lo limpiamente que habían eliminado familias enteras sin dejar evidencia. Henry también aportó detalles sobre los métodos de eliminación usados por los hermanos. Los había ayudado a cargar lo que él creía que eran fardos de ropa y ropa de cama contaminadas hacia el horno, pero luego comprendió que esos fardos probablemente contenían restos humanos. Los hermanos eran meticulosos para asegurar que nada identificable sobreviviera al proceso de quema, y a menudo trituraban fragmentos de hueso y los mezclaban con cenizas antes de desecharlos. La revelación del verdadero alcance de los crímenes de los hermanos Parker provocó una crisis de fe dentro de la comunidad de Hayes. Los residentes luchaban por comprender cómo un mal tan sistemático había podido operar en medio de ellos durante años sin ser detectado. El descubrimiento de que los hermanos habían estado eliminando familias durante 3 años antes de la gran matanza de 1899 planteó preguntas dolorosas sobre la responsabilidad de la comunidad y las señales de advertencia que habían sido ignoradas. Los líderes religiosos organizaron servicios especiales de oración y reuniones comunitarias para ayudar a los residentes a procesar el trauma de las revelaciones. El ministro metodista, el reverendo William Hartwell, hermano del Dr. Hartwell, pronunció una serie de sermones sobre la naturaleza del mal y la importancia de la vigilancia comunitaria. Esos sermones, conservados en los archivos de la Iglesia, ofrecen una visión de cómo una comunidad religiosa afrontó la existencia de un mal tan sistemático en su propio entorno. El impacto económico de los crímenes también siguió resonando en toda la región. Los hermanos habían adquirido ilegalmente enormes cantidades de propiedades y posesiones, creando una red compleja de titularidades falsas que tardó años en desenredarse. Muchos propietarios legítimos tuvieron que emprender largas batallas legales para recuperar sus bienes, y algunas propiedades nunca pudieron ser devueltas a sus dueños originales. El caso también tuvo implicaciones más amplias para las comunidades fronterizas de todo el oeste estadounidense. Los crímenes de los hermanos Parker demostraron cómo las comunidades aisladas podían ser vulnerables a depredadores sistemáticos que explotaban la confianza y la dependencia mutua que exigía la vida en la frontera. Otras comunidades comenzaron a implementar nuevos procedimientos para supervisar servicios de herencias y rastrear cambios de población, con el fin de evitar crímenes similares. Las autoridades estatales establecieron nuevos protocolos para investigar muertes y desapariciones sospechosas en zonas rurales. Estos protocolos exigían múltiples testigos para certificar una muerte, exámenes médicos obligatorios de los cuerpos y documentación detallada de las transferencias de propiedad. Los protocolos Parker, como llegaron a conocerse, fueron adoptados por varios estados del oeste y se mantuvieron en uso durante décadas. El caso de los hermanos Parker se convirtió en un tema de gran interés para el naciente campo de la psicología criminal. El Dr. Hamilton Craig, un alienista que estudiaba la conducta criminal en la Universidad de Kansas, realizó extensas entrevistas con testigos supervivientes
y analizó los escritos y patrones de conducta de los hermanos. Sus hallazgos, publicados en 1904, ofrecieron uno de los primeros perfiles psicológicos completos de asesinos sistemáticos. El análisis del Dr. Craig reveló que los hermanos Parker mostraban señales clásicas de lo que más tarde se denominaría conducta psicopática. Habían demostrado una ausencia total de empatía hacia sus víctimas, viéndolas como objetos para explotar y no como seres humanos con valor intrínseco. Su capacidad para mantener fachadas de respetabilidad mientras cometían asesinatos sistemáticos indicaba habilidades sofisticadas de manipulación psicológica. Los hermanos también mostraron una notable capacidad de adaptación en sus métodos criminales, refinando constantemente sus técnicas según la experiencia y las circunstancias cambiantes. Esa adaptabilidad, combinada con su capacidad de planificación a largo plazo, sugería una alta inteligencia y habilidades organizativas dirigidas hacia fines criminales. Lo más intrigante fue que el análisis del Dr. Craig sugería que los hermanos habían desarrollado un delirio compartido que justificaba sus actos. Se habían convencido de que prestaban un servicio beneficioso al eliminar familias que, de otro modo, habrían sufrido muertes lentas por hambre y exposición al frío. Ese mecanismo psicológico les permitió cometer asesinatos masivos mientras mantenían una imagen positiva de sí mismos. Los escritos de los hermanos también revelaban una escalada gradual en su pensamiento criminal. Sus primeras entradas mostraban cierta conciencia de que sus actos estaban mal, pero las posteriores evidenciaban un desapego moral completo respecto de sus crímenes. Esa progresión ofreció una visión valiosa de cómo algunas personas pueden volverse gradualmente insensibles a la violencia extrema mediante la repetición y la justificación psicológica. El trabajo del Dr. Craig sobre el caso de los hermanos Parker contribuyó al desarrollo temprano de teorías de psicología criminal e influyó en la manera en que las fuerzas del orden abordaban la investigación de crímenes sistemáticos. Sus hallazgos sugerían que criminales como los hermanos Parker podían ser identificados mediante la observación cuidadosa de sus patrones de comportamiento y características psicológicas. El descubrimiento más impactante relacionado con los crímenes de los hermanos Parker no apareció hasta 1907, casi 7 años después de su ejecución. Durante la demolición de un viejo granero en las afueras de Hayes, unos trabajadores encontraron una cámara oculta que contenía evidencia adicional de las actividades de los hermanos. La cámara estaba cuidadosamente escondida tras una pared falsa y contenía objetos que aportaban nuevos datos sobre el verdadero alcance de sus crímenes. La cámara oculta contenía cientos de objetos personales que habían pertenecido a las víctimas de los hermanos, incluyendo joyas, fotografías, artefactos religiosos y documentos familiares. Los objetos estaban organizados con un cuidado meticuloso, lo que sugiere que los hermanos mantuvieron esa colección como una especie de sala de trofeos o memorial de sus crímenes. Lo más perturbador eran los mapas y diagramas detallados, que mostraban la ubicación de tumbas sin marcar en toda la región. Esos documentos revelaron que los hermanos no siempre habían usado el horno para deshacerse de los cuerpos. En algunos casos, habían enterrado a las víctimas en lugares remotos, marcando las tumbas para referencias futuras. Los mapas llevaron a los investigadores a 17 sitios de enterramiento adicionales que contenían los restos de 43 personas. El descubrimiento de esas tumbas proporcionó la confirmación final del verdadero alcance de los crímenes de los hermanos Parker. El análisis forense de los restos reveló que los hermanos habían estado matando familias durante al menos 4 años antes de su captura, eliminando un total estimado de más de 400 víctimas. Esa cifra convirtió su caso en una de las oleadas de asesinatos en serie más extensas de la historia mundial. Los sitios de enterramiento también aportaron evidencia del deterioro psicológico de los hermanos con el paso del tiempo. Los entierros más antiguos mostraban algún intento de trato respetuoso hacia los cuerpos, pero las tumbas posteriores
revelaban métodos de eliminación cada vez más crueles y deshumanizados. Los hermanos habían abandonado gradualmente cualquier apariencia de dignidad humana en el trato a sus víctimas, reflejando un desapego moral absoluto respecto de sus crímenes. El caso de los hermanos Parker tuvo efectos profundos y duraderos sobre la sociedad estadounidense, las fuerzas del orden y la justicia penal. La naturaleza sistemática de sus crímenes y los métodos sofisticados que emplearon cuestionaron las suposiciones existentes sobre la conducta criminal y la seguridad comunitaria. El caso demostró que un mal extremo podía existir en comunidades aparentemente normales y que las salvaguardas sociales tradicionales podían no ser suficientes para prevenir ese tipo de crímenes. Los procedimientos legales que siguieron a la ejecución de los hermanos establecieron precedentes importantes para tratar casos de asesinato sistemático y fraude de propiedad. La compleja red de transferencias falsas y documentos falsificados exigió nuevos marcos legales para devolver bienes robados a sus dueños legítimos. Estos marcos influyeron en el derecho de propiedad y en los procedimientos de herencias durante décadas. El caso también tuvo un impacto significativo en el desarrollo de técnicas de investigación policial. La investigación que expuso los crímenes de los hermanos demostró la importancia de la cooperación comunitaria para resolver casos criminales complejos. El éxito de los investigadores ciudadanos que primero sospecharon de los hermanos ayudó a establecer el principio de que los miembros de la comunidad tienen tanto el derecho como la responsabilidad de informar actividades sospechosas a las autoridades. El análisis psicológico de los hermanos Parker contribuyó al desarrollo temprano de técnicas de perfilación criminal. El trabajo del Dr. Craig proporcionó una base para comprender cómo piensan y operan los asesinos sistemáticos, influyendo en la forma en que las fuerzas del orden abordaron casos similares en el futuro. El caso se convirtió en un ejemplo estándar en cursos de psicología criminal y programas de formación policial. La comunidad de Hayes quedó transformada para siempre por la revelación de los crímenes de los hermanos. La población del pueblo había sido devastada por los asesinatos y muchos supervivientes lucharon con el trauma y la culpa durante décadas. La comunidad desarrolló nuevas tradiciones e instituciones destinadas a preservar la memoria de las víctimas y a prevenir que ocurrieran crímenes similares. Se estableció un parque memorial en el lugar del almacén de los hermanos Parker, con monumentos a las víctimas y exposiciones educativas sobre la importancia de la vigilancia comunitaria. El parque se convirtió en un espacio de recuerdo y reflexión, ayudando a la comunidad a procesar el trauma de los crímenes y a honrar la memoria de quienes habían muerto. A pesar de la extensa investigación, los procesos judiciales y las investigaciones posteriores, algunos aspectos del caso de los hermanos Parker siguen siendo misteriosos. El número real de víctimas quizá nunca se conozca, ya que los registros de los hermanos estaban incompletos y mucha evidencia fue destruida. Algunas estimaciones sugieren que el número pudo haber sido incluso mayor que las 400 víctimas confirmadas, lo que convertiría su caso, posiblemente, en la oleada de asesinatos en serie más extensa de la historia humana. Los antecedentes de los hermanos y el origen de su conducta criminal siguen siendo parcialmente inciertos. A pesar de una investigación exhaustiva, las autoridades nunca pudieron determinar con certeza si los hermanos habían cometido crímenes similares antes de llegar a Kansas, o si sus actividades fueron únicamente el resultado de las oportunidades que encontraron en comunidades fronterizas. Algunas pruebas sugieren que pudieron haber estado involucrados en actividades sospechosas en otros lugares, pero nunca se establecieron conexiones definitivas. Los mecanismos psicológicos que permitieron a los hermanos cometer asesinatos tan sistemáticos mientras mantenían fachadas de respetabilidad siguen fascinando a los investigadores. Su capacidad para llevar una doble vida, apareciendo como miembros útiles de la comunidad mientras eliminaban familias en secreto, plantea preguntas sobre la naturaleza del mal y sobre los factores que pueden llevar a personas comunes a cometer crímenes extraordinarios. El caso también plantea preguntas más amplias sobre la naturaleza de la comunidad y los sistemas que mantienen unidas a las sociedades. Los residentes de Hayes habían confiado en los hermanos Parker por su reputación
y su aparente respetabilidad, demostrando cómo los criminales pueden explotar la confianza social y los vínculos comunitarios para facilitar sus delitos. El caso sirve como recordatorio de que la vigilancia y el escepticismo son necesarios incluso en comunidades unidas. El invierno de 1899 en Kansas fue, en efecto, el más frío registrado, pero las acciones de los hermanos Parker crearon un frío mucho más profundo que cualquier temperatura. Un frío que tocó el alma misma de una comunidad y recordó a todos que el mal puede esconderse detrás de las fachadas más respetables. Lo que quemaron en su horno fue, en verdad, mucho más que madera. Fue vida humana, dignidad humana y la confianza que mantiene unidas a las comunidades. Y, sin embargo, la historia de los hermanos Parker no trata, en última instancia, del triunfo del mal, sino del poder de la vigilancia comunitaria y del valor individual para exponer y detener incluso los crímenes más sistemáticos. La investigación que condujo a su captura demuestra que ciudadanos comunes, trabajando juntos con determinación y coraje, pueden derrotar incluso a las empresas criminales más sofisticadas. El caso sirve como recordatorio permanente de que la libertad y la seguridad exigen vigilancia constante y de que cada miembro de una comunidad tiene la responsabilidad de proteger a las personas vulnerables. El valor de Janet Thornfield, del Dr. Hartwell y de los demás investigadores que expusieron los crímenes de los hermanos Parker sigue inspirando a quienes enfrentan decisiones morales difíciles en sus propias vidas. Hoy, más de un siglo después de la ejecución de los hermanos Parker, su caso sigue siendo uno de los ejemplos de asesinato sistemático más estudiados en la historia criminal. Las lecciones aprendidas de sus crímenes continúan influyendo en la aplicación de la ley, la psicología criminal y las prácticas de seguridad comunitaria. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, la verdad y la justicia pueden prevalecer sobre el mal más calculado. Justo cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, el horror en Hayes se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué ocurre después en los anales del crimen estadounidense. Este misterio nos muestra que el mal puede esconderse detrás de las fachadas más respetables y que el precio de la libertad es la vigilancia eterna. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que se reveló todo o piensas que podría haber más víctimas cuyas historias nunca serán contadas? Déjame tu comentario abajo. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios. La verdad siempre es más aterradora que la ficción y todavía quedan más historias por descubrir. Nos vemos en el próximo video. Gracias por mirar.